Bueno, para empezar, eh, a mí siempre me gusta que dejemos en claro algunos términos que voy a ir diciendo a lo largo de la charla. El, el primero de esos términos se refiere, a ver, se refiere a qué entendemos por semilla. O sea, hay una legislación en Argentina. Si ustedes en algún momento no me escuchan o algo, díganme. Eh, Hay una definición en lo que es la ley de semillas y creaciones fitogenéticas que nos dice que semilla es toda estructura vegetal destinada a siembra, plantación o propagación. Luego, esta ley es del año 73, la ley 20247 de semillas y creaciones fitogenéticas, la que estableció, entre otras cosas, los registros de variedades, que luego fue reglamentada en el año 91 y amplía esta definición de semilla a semilla botánica, frutos, bulbos, tubérculos, yemas, estacas, plantas de vivero, es decir, todo aquel material o producto que sirva como material de propagación o plantación. O sea que cuando decimos semilla nos estamos refiriendo a este tipo de materiales. Otra de las definiciones es la de obtentor. Obtentor para la ley vigente en Argentina en semillas es la persona ya sea física o jurídica, que ha creado o descubierto y puesto a punto o desarrollado una variedad vegetal. Cuando habla de persona, esta definición, por supuesto, se está refiriendo a una persona tanto física como jurídica que ha creado, no está hablando de una creación de tipo divino, sino de creación fitogenética, que también está definida. La creación fitogenética en la ley de semillas se dice que es la variedad obtenida por aplicación de conocimiento científico al mejoramiento heredable de las plantas. Y que ha descubierto y puesto a punto, o descubierto y desarrollado una variedad vegetal. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el descubrimiento por sí mismo no es suficiente como para que esa variedad sea tal. Es decir, que hace falta algo más, hace falta esa puesta a punto, hace falta ese desarrollo, hace falta esa aplicación de conocimiento científico al mejoramiento heredable de las plantas de la que hablábamos antes como creación fitogenética. Entonces, esto es importante porque ya nos está planteando una diferencia entre lo que es el recurso genético nativo en sí, tal cual se encuentra en la naturaleza, y otra cosa diferente es la variedad vegetal, que ahora después vamos a ver qué requisitos son necesarios para que ese conjunto de plantas sea una variedad vegetal. La otra definición es la de variedad vegetal, que es una definición un poquito más pesada y complicada. Esta definición se incorpora por la reglamentación del año 91 de la ley y nos dice que una variedad vegetal es un conjunto de plantas que pertenece a un taxón botánico del rango más bajo conocido y que independientemente de si responde o no a las condiciones para conceder a ese conjunto de plantas el derecho de obtentor, se puede definir por la expresión de los caracteres que resultan de un genotipo o de una cierta combinación de genotipos. A la vez se puede distinguir de otro conjunto de plantas en la expresión de al menos una característica. Ahora vamos a ver después a qué se refiere con esto de las características y las expresiones. Y además se tiene que considerar como una unidad de acuerdo a la forma en que se propague. Entonces, la variedad es, lo que yo rescato al menos de esta definición, es que no es una planta, sino que es un conjunto de plantas que se define en base a expresión de caracteres, eso lo encontramos en un descriptor. Si comparo descripciones de variedades dentro de un mismo taxón, entre ellas se tienen que distinguir al menos en la expresión de un carácter. Esto va a estar dado, por supuesto, si se trata de caracteres cualitativos, cuantitativos, y de ese conjunto de plantas debe ser homogéneo y estable. A eso se refiere con considerarse como una unidad. Bien, en Argentina, como les decía, el registro de variedades está dado por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas del año 73, su reglamentación del año 91, dos normas, dos resoluciones que son del INASE, una que
estableció los procedimientos de inscripción en el Registro Nacional de Cultivares, otra que estableció los requisitos de protección de variedades, o sea, el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares. Estos dos registros los crea la Ley de Semillas, y ahora vamos a ver en qué consiste cada uno. Y finalmente la Ley 24376 del año 94, por la que Argentina adhiere al Convenio Internacional de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, o UPOV, en su versión del Acta de 1978. Bien, que una variedad esté inscrita en el Registro Nacional de Cultivares, ¿qué significa? ¿Qué nos representa? Bueno, en primer lugar, este Registro Nacional de Cultivares es obligatorio. Y si una variedad está inscrita ahí, quiere decir que está habilitada para poder ser comercializada. Además, quiere decir que tiene un nombre, tiene una denominación que se inscribe junto con la variedad. Tiene un nombre que la identifica, pero también la identifica una descripción. Esa descripción, que es un conjunto de caracteres, según la ley, morfológicos, fisiológicos, fenológicos y de comportamiento sanitario. Además tiene un responsable, que es responsable de mantener la pureza de esa variedad, y tiene un origen genético conocido. Este registro, como les decía, lo que otorga es el derecho a poder comercializar la variedad, pero no concede ningún derecho de propiedad intelectual sobre esa variedad. Por el contrario, el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, además de lo que vimos antes, es decir, la variedad tiene un nombre, tiene características, etc., tiene un título de propiedad vigente. Eso es lo que importa en este registro. Que hay un derecho de propiedad, que se llama derecho de obtentor, que se concede por un periodo de tiempo determinado, y que da un derecho exclusivo a ese obtentor respecto de terceros que quieran realizar actos, que ahora después vamos a ver cuáles son, respecto de su variedad, el material de propagación de su variedad. Ese título le da ese derecho, y las acciones que forman parte de ese derecho se llaman alcance del derecho del obtentor. Así como el Registro Nacional de Cultivares habilitaba la comercialización, el derecho de la propiedad no habilita por sí solo la comercialización, pero concede la propiedad. O sea que si nosotros queremos comercializar una variedad y a la vez tenerla protegida por derecho de obtentor, tenemos que solicitar la inscripción en ambos registros. Eso se hace en un solo trámite con la opción de inscripción en ambos registros. Los requisitos para inscripción de una variedad. Bueno, la variedad tiene que ser distinta, eso ya venía por la definición de variedad, distinta de otra variedad, de otro conjunto de plantas de su mismo género y especie. Tiene que ser homogénea, está hablando de una uniformidad en cuanto a los caracteres que definen a esa variedad, estos caracteres que decíamos antes, morfológicos, fisiológicos, fenológicos y de comportamiento sanitario. Tiene que ser estable a lo largo de las distintas multiplicaciones, tiene que tener un nombre. Es bastante extenso el tema de las denominaciones, pero en términos generales, y como para no extendernos mucho, el nombre de una variedad tiene que ser una denominación genérica que no nos lleve a caer en error, confusión sobre identidad de la variedad, identidad del obtentor o características que tenga esa variedad. Y con respecto al registro de propiedad, además de que la variedad tiene que ser distinta, homogénea, estable, tener un nombre, hay otro requisito más, que es el de novedad. Pero no se refiere a que la variedad tiene que ser nueva porque no existe nada igual antes, sino es una novedad de tipo comercial. Esto quiere decir que si yo hoy estoy solicitando la inscripción de una variedad en el registro de la propiedad del INASE, esa variedad no pudo haberse comercializado previamente a la fecha en que estoy solicitando el registro en Argentina. Ahora, en otros países sí se pudo haber comercializado, dice la legislación, pero no deben haber transcurrido más de 4 años desde la fecha de esa primera comercialización hasta la fecha en que estoy solicitando la propiedad, para el caso de cultivos extensivos, o no pueden haber transcurrido más de 6 años desde la fecha de primera comercialización hasta la fecha en que solicito la propiedad, para árboles, frutales y vides. Esto viene del convenio de UPOV, es una definición que se agrega a la legislación argentina por el convenio de la UPOV. Además,
el registro de la propiedad está arancelado. Entonces nos van a liquidar aranceles por el estudio de la variedad, por el título de propiedad, y después hay un mantenimiento anual. La legislación de Argentina concede protección a todos los géneros y especies, es decir, a variedades obtenidas de todos los géneros y especies. Siempre recordemos que lo que se protegen son variedades. Esto es importante, no estamos protegiendo un recurso nativo tal cual está en la naturaleza, sino la variedad conforme a la definición que vimos. Ese derecho dura 20 años desde el momento en que el INASE concede el derecho de propiedad. Esto es importante porque en el sistema de patentes, por ejemplo, en Argentina no se pueden patentar plantas, y por lo tanto tampoco variedades, pero haciendo una comparación en cuanto a la duración de la protección, les decía, la ley de patentes concede la protección también por 20 años, pero esos 20 años se cuentan a partir del momento de la solicitud. O sea que en el derecho de obtentor, a diferencia del de patentes, la protección se concede a partir del momento en que nos dan ese derecho. Tenemos 20 años efectivos. Establece los requisitos de protección, que son los que vimos antes. La variedad tiene que ser nueva, diferente, homogénea, estable, tener un nombre y pagar las tasas y aranceles. Establece un alcance del derecho del obtentor, que ahora lo vamos a ver. Establece excepciones a ese derecho del obtentor. Establece un órgano técnico que se encarga de realizar el examen de la variedad. El examen se llama DHE por las siglas de examen de distinción, homogeneidad y estabilidad. El órgano técnico es el INASE a través de la Dirección de Registro de Variedades. Esto que decíamos antes del alcance del derecho del obtentor es qué actividades, qué actos quedan sometidos al derecho de propiedad que nos conceden, con respecto a la semilla de la variedad que está protegida. En Argentina el derecho del obtentor, el alcance del derecho del obtentor, se basa en el material de propagación, no en el producto de la cosecha. En otros países sí. Pero en Argentina solamente sobre el material de propagación. Entonces, si alguien quisiera producir o reproducir la variedad que tengo protegida, acondicionarla para poder propagarla, ofrecerla, venderla o cualquier forma de disposición en el mercado, exportarla, importarla, publicitarla, intercambiarla, ¿no? Hacer un canje u otra forma de comercialización, almacenarla para algunos de esos propósitos anteriores, o entregarla, esa semilla, a cualquier título de mi variedad protegida, me tiene que pedir autorización. ¿Y eso cómo se traduce? Bueno, esas autorizaciones generalmente se dan por contratos o convenios de licencia de tipo comercial. Como ustedes ven, son todos actos comerciales, estos del alcance del derecho del obtentor. Y esto viene del Acta de UPOV, versión 1978. Así como la ley nos da un alcance, también hay excepciones a ese derecho de obtentor. Es decir, ¿qué significa esto de las excepciones? Que si alguien quisiera realizar las actividades que vamos a ver ahora con el material de nuestra variedad protegida, no es necesario que nos pida autorización. Eso queda exceptuado del alcance. Porque vamos a ver que esas actividades se refieren a el consumo. Es decir, por ejemplo, si alguien quiere tomar el grano de trigo que cosechó de una variedad que está protegida por derecho de obtentor y enviarlo, por ejemplo, a molienda, en ese caso no es una actividad de resiembra, ¿sí? Es una actividad de, la ley le dice consumo, no está destinada a la propagación. Entonces, en ese caso, el consumo queda fuera del alcance del derecho del obtentor. Otra excepción muy importante, sobre todo para todos los que están formando parte de este auditorio, es utilizar a las semillas de esa variedad protegida como fuente de variación inicial para obtener una nueva variedad. Esto se llama excepción del fito mejorador, es decir que cualquiera puede tomar como fuente de variación
semillas de una variedad que está protegida, hacer un cruzamiento y luego seguir con las filiales. Siempre y cuando no tenga que usarlas en cada una de las etapas o estadios de desarrollo de la nueva variedad, solamente por eso remarcaba, ¿no? Fuente de variación inicial, en el cruzamiento inicial, esa actividad queda exceptuada de lo que es el derecho del obtentor. Y la última, que se conoce como excepción del agricultor, o más comúnmente conocida como el derecho del uso propio, nos refiere a que un agricultor puede reservar y sembrar en su propio campo el material cosechado a partir de una semilla legalmente adquirida para usarlo y reproducirlo en futuras campañas agrícolas. ¿Mm? Lo que ustedes habrán escuchado muchas veces, el tema del uso propio. Pero claro, acá se tiene que configurar primero que sean agricultores, que lo haga en su propio campo, eh, que lo reserve para su propio uso, no para dárselo al vecino, no para entregarlo a una cooperativa, porque entonces ahí ya estaríamos en canje o en entrega a cualquier título, que eran actos que caían dentro del alcance del derecho del obtentor. ¿Mm? Esa es la gran diferencia. Bien, para inscribir una variedad lo que presentamos es una solicitud de inscripción que se presenta en carácter de declaración jurada con una serie de anexos. El anexo de datos del solicitante, en el caso de INTA, es siempre el que solicita la inscripción de variedades obtenidas en las diferentes experimentales por sus fitomejoradores. Hay un representante autorizado que firma, en este caso por la persona jurídica INTA. Eh, Se deben enunciar en este anexo también quiénes son los técnicos, el técnico, los técnicos creadores, que son quienes han desarrollado la variedad, dónde fue obtenida la variedad, en el caso de INTA, en qué experimental. Un anexo 2 de descripción morfológica, fisiológica, fenológica y de aspectos sanitarios de la variedad. Un anexo 3 que el INASE lo llama fundamentación de la novedad. A mí me gusta más decirle fundamentación de la distinguibilidad, porque la novedad ya vimos que se refería a una novedad de tipo comercial. Entonces, en este anexo, lo que hacemos es dar los caracteres más importantes de nuestra variedad y establecer cuáles son las variedades más parecidas, indicando en qué características se diferencian de esas variedades más parecidas. Y por último, los anexos 4. Anexo 4A, que es el procedimiento para el mantenimiento de la pureza varietal. Anexo 4B, que es el origen genético, desde que empezamos la actividad de mejoramiento hasta que obtenemos la variedad estabilizada. Y el anexo 4C, que es si la variedad es genéticamente modificada. En ese caso se contesta sí o no. Y si sí es genéticamente modificada, hay que declarar cuál es el evento de transformación que tiene incorporado. Bueno, esto simplemente como para que ustedes tengan un esquema rápido de cómo es el procedimiento, el trámite, ¿no? La solicitud de inscripción y los anexos se presentan ante la Dirección de Registro de Variedades del INASE, que se encarga de hacer el estudio THE de la variedad. Si todo eso va bien, el trámite de propiedad sigue con la publicación de avisos. ¿Qué son estos avisos? Así como nos están concediendo un derecho exclusivo sobre nuestra variedad, también hay que dejar a salvo derechos de terceras personas a que puedan oponerse a ese derecho, ya sea porque consideran que la variedad que se está publicitando no es tal, o que el obtentor que está pretendiendo acceder a ese derecho no es el legítimo obtentor. Entonces, esos avisos los redacta el INASE y se publican a costas del solicitante eh, en el Boletín Oficial de la República Argentina y en 2 diarios de difusión nacional. Un día es el tiempo de publicación, pero son 30 los días que hay que esperar a que se puedan presentar oposiciones. Si no hay oposiciones, NACE remite todos los antecedentes de la solicitud a la Comisión Nacional de Semillas, que es un cuerpo asesor, que se expide recomendando o no el registro y o protección de la variedad. Si todo eso está bien,
Finalmente el INASE emite la resolución de inscripción. En esa resolución se ordena inscribir la variedad y emitir el título de propiedad correspondiente. Bien, ahora bien, supongamos que ya nos dieron el título de propiedad, somos los obtentores legítimos de esa variedad, y esto un poco es lo que yo les decía. Una vez que tenemos ese título de propiedad, además de tenerlo enmarcado y colgado, como un cuadro, lo que nos interesa es que nuestra variedad se difunda, se conozca, llegue al productor. Entonces, acá es donde entra a jugar, de acuerdo a cómo está pensado y organizado en INTA, el tema de los convenios. En INTA están clasificados dos tipos de convenios. Unos que son sobre tecnologías no apropiables, acuerdos de cooperación, de capacitación, actividades de extensión, etcétera, y otros que están dados sobre tecnologías apropiables. Por ejemplo, una variedad vegetal protegida, una maquinaria que tiene una patente otorgada, un modelo de utilidad, etc. Los primeros, estos de la tecnología no apropiable, generalmente se hacen con instituciones públicas, ministerios, universidades. Los otros, las tecnologías apropiables, generalmente las contrapartes son personas físicas o empresas de tipo privado. Y nos estamos refiriendo a acuerdos de cooperación, de investigación y desarrollo, de licencia de productos o de variedades con empresas del sector privado. Esos es lo que nosotros llamamos convenios de vinculación tecnológica. Y estos convenios de vinculación tecnológica, como les decía, son acuerdos de tipo privado entre el INTA y una empresa que tienen un objeto. El objeto puede ser el desarrollo en conjunto de una variedad, ya que estamos hablando de variedades vegetales, o la licencia comercial de una variedad, establece las responsabilidades de las partes, los términos de esa licencia, si es una licencia exclusiva, si es una licencia no exclusiva. ¿En qué territorio? En Argentina y el resto del mundo, en Argentina y países limítrofes. Eso se acuerda entre las partes y de acuerdo a la difusión que pueda llegar a tener esa variedad. Establece un porcentaje de retribución al obtentor por la explotación comercial de esa variedad, en el caso de los convenios de licencia, que es la regalía, y es un porcentaje sobre el valor neto de venta de la semilla de esa variedad. Establece un anexo de presupuesto para llevar a cabo el plan de trabajo. Establece una duración que en variedades generalmente va entre 8 y 10 años, si bien el título de propiedad dura 20 años, pero todos sabemos que comercialmente una variedad es muy difícil que esté vigente 20 años en el mercado comercial. Igualmente siempre se establece la duración y posibilidades de una renovación, si hay todavía interés comercial entre las partes. Y establece cláusulas de rescisión. Entonces, principalmente tenemos estos tipos de convenios en INTA, en cuanto a convenios de vinculación tecnológica, los convenios de investigación y desarrollo que hablan de un desarrollo conjunto con aportes de recursos de una de las partes, generalmente es la empresa la que aporta los recursos para llevar adelante el plan de trabajo, y el INTA pone el conocimiento científico. Transferencia de tecnología, que es la licencia de un producto desarrollado por el INTA. En este caso no hubo un desarrollo conjunto, el desarrollo lo hizo solamente el INTA, pero como el INTA no tiene toda la estructura comercial, licencia a un tercero esta facultad de producir, reproducir y comercializar la variedad de acuerdo al territorio y demás que estuvimos viendo antes. Estos son los convenios de transferencia de tecnología. Otro tipo de convenios relacionados con variedades vegetales son las asistencias técnicas. Las asistencias técnicas consisten no en una transferencia de una variedad como tal, sino es una especie de servicio, es transferir un conocimiento, un know-how, la experiencia para la resolución de un problema
en particular. Ahora después vamos a ver ejemplos de algunos de estos convenios. Y por último, en cuanto a variedades, lo que también es bastante utilizado son los acuerdos de transferencia de materiales, o acuerdos de confidencialidad también llamados, que no tienen un fin comercial, sino que su objeto es simplemente la evaluación del comportamiento, pero muchas veces son el antecedente para un futuro convenio de licencia. ¿Mm? Primero quiero conocer cómo se comporta la variedad, si me interesa, tal vez avanzamos después con un convenio de licencia. Bueno, lo que les decía, algunos ejemplos de convenios en cuanto a asistencia técnica, conducción de redes de ensayo o evaluación. Tenemos el caso de la red de alfalfa, de soja, de trigo. Acuerdos de transferencia de materiales, bueno, ya lo estuvimos viendo antes, hay experiencia en cuanto a cereales, forrajeras, ornamentales, frutales y forestales, que son estos acuerdos por los cuales se transfiere el material de propagación con fines de evaluación, no comercial. En el caso de licencias comerciales, tenemos suscriptos convenios con empresas para la multiplicación y comercialización de variedades de arroz, de cereales, bueno, ahí ustedes los tienen, forrajeras, ornamentales, frutales, forestales, y de investigación y desarrollo, que es esto del trabajo conjunto entre un privado y el INTA para el desarrollo de una variedad. Tenemos ejemplos en estas especies, entre otras, eh, y que hasta ahora han dado muy buenos resultados, porque generalmente este desarrollo conjunto lo que hace es, por un lado, capitalizar la experiencia científica de los investigadores INTA, pero por otro lado también se junta con la experiencia comercial y de conocimiento de mercado del sector privado. Entonces, es como que lo que se va a obtener de esos convenios va a ser conforme a las necesidades reales de un productor. Dejé el caso de las variedades ornamentales de INTA, obtenidas a partir de especies nativas, aparte, porque si bien ustedes vieron en los ejemplos que les daba antes, que en ATMs, en licencias, en I+D, aparecía el caso de ornamentales, ustedes bien saben que, como Silvina va a comentar a continuación, las ornamentales desarrolladas por INTA son obtenidas a partir de especies nativas. Entonces, ya que hoy estamos hablando del tema de variedades y protocolo de Nagoya, me gustaba un poquito remarcar y dejar en claro cómo pensamos en INTA este caso, porque bueno, ya no es solamente tomar el recurso, mejorarlo, tener una nueva variedad y después transferirla, sino que hay otro componente que no es para nada menor, que es el tema del acceso y de la distribución justa y equitativa de los beneficios que se obtengan de la explotación comercial de esa variedad. Y por otro lado, la Constitución Nacional, que nos dice que los dueños de los recursos son los estados provinciales. Entonces, en este caso de variedades, lo que hace a la inscripción de la variedad es lo que estuvimos viendo hasta ahora. La variedad tiene que ser nueva, diferente, homogénea, estable, tener un nombre, y con eso se registra y se protege. Para el caso de especies nativas, el INASE nos está solicitando también el consentimiento del titular del recurso, el consentimiento de la provincia, y eso o lo hacemos mediante el permiso de acceso para haber obtenido el recurso, porque hay que declarar la historia del mejoramiento, o en otros casos se hace a través de convenios específicos con las provincias, que ahora los vamos a ver. En cuanto a la explotación comercial o evaluación, nosotros llevamos, por un lado, los convenios de vinculación tecnológica, es decir, puede haber un ATM, puede haber convenios de cooperación para el desarrollo y la investigación, puede haber convenios de licencia, como en el caso de Program Winners o de JIH, por la variedad de Calibracoa 06575. Puede haber convenios de licencia con empresas nacionales, como es Cultivo Geoplan, que se originaron en convenios de asistencia técnica, es decir, no es que es un convenio u otro convenio, como les decía antes. En muchos casos el vínculo
comienza mediante un conocimiento mutuo y una actividad previa, que puede ser la asistencia técnica, para después Marcelo, se te dejó escuchar. establecer los géneros y especies sobre los cuales se va a trabajar con cada una de esas provincias, los términos de investigación que se van a realizar en conjunto. También se establecen las condiciones de acceso, de investigación, de desarrollo y de distribución de los beneficios futuros que se obtengan de la explotación de la variedad a partir de ese recurso al que estamos accediendo. Hasta el momento hemos firmado convenios con la provincia de Misiones, que ya va por la tercera o cuarta renovación, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Tucumán y Jujuy. Como les decía, en estos convenios se establece, además de todo el plan de investigación, principalmente para dar cumplimiento a los compromisos que asumió Argentina en cuanto a CDB y Nagoya, las condiciones de acceso y la distribución de los beneficios futuros. Bueno, esto es para ilustrar algunas, para que no sean solamente palabras, algunas de las variedades obtenidas que me facilitó la gente del Instituto de Floricultura, del INTA. Esto es variedades de mecardonia. En una muestra ustedes ven que hay visitas tanto de productores como muestras anuales, para que se conozcan estos recursos. Eso es importante también en cuanto a la difusión, y esa es otra actividad que hace el INTA al respecto. Esto es un folleto de la empresa Sakata de Japón, donde esas matas amarillas que ustedes ven en macizo abajo son las mismas variedades de mecardonia que veíamos ahí, desarrolladas en conjunto con la empresa Sakata y que están licenciadas actualmente a esta empresa. Esta es la variedad de Calibracoa de la que les hablaba antes, que está licenciada a la empresa Proven Winners de Estados Unidos y a la empresa JIH de Japón, que comenzó también con un acuerdo de transferencia de materiales, y después, cuando vieron que había interés, quisieron la licencia y se encargaron de protegerla a nombre del INTA en Estados Unidos y en Canadá. Bueno, y por mi parte no queda más que agradecerles, cerrando también con otra de las variedades obtenidas en el Instituto de Floricultura, que es la variedad Sorpresa Rosa INTA,